Hola amigas y amigos de Ventana Verde. Bueno, pues quería comentaros un poco el tema de la seguridad en los parques y jardines, ¿no? Y en el conjunto de infraestructuras, ¿no? Donde hay aglomeraciones de personas y todo esto, ¿no? Bueno, quisiera empezar simplemente por comentaros la diferencia que hay entre parques y jardines, aunque hay veces que hay jardines que son suficientemente grandes como para tener el mismo concepto funcional de parque y las mismas medidas de seguridad. Normalmente los parques tienen un horario de apertura a las 8 de la mañana y tienen un horario de cierre, dependiendo si es invierno o en verano, que puede ser a media tarde o a las 9 o a las 8 de la tarde, etcétera. Depende de cada país y depende de cada ciudad. El parque es un espacio verde vallado, cerrado, que eso es muy importante tenerlo en cuenta para diferenciarlo de lo que son las zonas ajardinadas, que son parterres en la vía pública, y que no tienen nada que ver desde el punto de vista del concepto del parque, que es una unidad, es una unidad funcional y paisajística. Normalmente los parques cuando se cierran principalmente por temas de seguridad, por riesgo de caída de ramas, por riesgo de accidentes, ¿no? Entonces evita que entre la gente, con lo cual pues no se genera posibles problemas que pudiera haber después de unas lluvias o después de unos vientos que normalmente superen los 160 kilómetros por hora o que son vendavales o huracanes. Y entonces pues lo mejor es cerrar el parque para que la gente no entre y no correr riesgos inútiles. Porque a cualquiera nos puede caer una maceta cuando vamos por la calle, cualquier día, un día que no haga lluvia, que no haga viento, pero de eso no estamos libres nadie, ¿no? Lógicamente, pero el concepto de parque es eso, básicamente. Hay otras veces que los parques se cierran también parcialmente, por el tema de que se estén haciendo una serie de obras o reparaciones, y entonces para evitar problemas a los que visitan el parque, pues lo que se hace es esa zona acotarla, digamos, dejarla diferenciada y separada hasta que se acaban las obras. Normalmente los parques, aunque se cierren, cuando son suficientemente grandes y tienen zonas para perros, lo que se hace esa zona es una zona que es independiente y es una zona que tiene su puerta de abertura al exterior y de entrada y salida, sin tener que entrar prácticamente en el parque. Bueno, cuando estás allí, lógicamente estás dentro de lo que es el parque, pero todo está vallado y todo está, digamos, protegido para que la gente que vaya con su perro a esa zona exclusivamente y luego salga directamente a la calle sin andar por el parque. Bueno, es curioso porque todo esto, yo recuerdo ahora mismo todos estos eventos, no son normales. Es normal que en las ciudades es muy normal ver, por ejemplo, en la plaza central donde están los ayuntamientos, pues suele haber un coche de la policía local, puede ser un coche de la Policía Nacional, a veces uno de Protección Civil, y luego en otro tipo de organismo, pues a veces también. Pero básicamente eso es lo que ve el ciudadano, ¿no? Ahora, tenemos que tener en cuenta que ahora mismo en España, bueno, ya sabéis que hay alertas sanitarias, hay alertas desde el punto de vista alimenticio de distintos niveles, pero cuando estamos hablando de seguridad estamos hablando de lo que se encajaría dentro de lo que es las alertas terroristas. Bueno, en los es que esos normalmente van buscando espacios donde haya mucha aglomeración de personas para provocar los máximos daños posibles, ¿no? Bueno, pues yo comentaros simplemente que es que a veces en España digamos, la seguridad, la alarma de seguridad tiene 5 niveles. El nivel 5 es el nivel máximo, más prácticamente es ya al límite para que el ejército salga a la calle con sus medios humanos y materiales y mecánicos. Y ese es el nivel 5 que nosotros estamos en el nivel 4, pero es que estamos en el nivel 4 desde el 28 de junio, desde el 26 de junio de 2015. O sea, este año va a hacer 10 años que estamos en el nivel 4. Os voy a comentar simplemente para que veáis un poco el nivel 4, qué es lo que implica desde el punto de vista de la seguridad. Porque luego os comentaré un poco por qué voy a este tema. En España, el nivel 4 de alerta antiterrorista implica medidas de seguridad reforzadas en infraestructuras públicas, incluyendo electricidad, transporte y agua. Estas medidas incluyen mayor presencia policial,
controles de acceso, patrullas, revisión de equipamientos y posibles restricciones de acceso a ciertas zonas. Normal, ¿no? Hace una división en varios aspectos. Empieza por la infraestructura eléctrica. Centros de transformación. Ya sabéis que los centros de transformación son el corazón de una infraestructura eléctrica. Es donde están, digamos, toda la aparatología, todos los elementos que hacen posible que se capte y se distribuya esa energía para una determinada zona. Bueno, pues en cuanto a los centros de transformación, se refuerzan los controles de seguridad, incluyendo la presencia de personal autorizado, el uso de equipos de protección individual, los EPIs, guantes aislantes, banqueta aislante, y la verificación de los elementos de seguridad obligatorios, pértiga detectora, extintor, etcétera. Líneas eléctricas, ojo, acordaros que hace una semana teníamos un apagón y ahora los trenes se han quedado por un problema que no está todavía por definir, que se ha quedado sin corriente y se han quedado como más de 11.000 personas tiradas en 30 trenes que han tenido que pasar varias horas en la vía del tren. Bueno, en las líneas eléctricas se aumenta la vigilancia y se revisa la seguridad de las instalaciones, incluyendo la verificación de los parámetros de seguridad y la aplicación de medidas de protección contra posibles ataques. Ataques. Claro que no dicen sabotajes, dicen ataques. Según el Boletín Oficial del Estado, publicado mediante un Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueban un reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y instrucciones técnicas complementarias, la ITC-LAT 01 a 09. O sea que eso está muy especificado. Bueno, fijaros que he hablado de las líneas eléctricas. Claro, las líneas eléctricas no solamente afectan a todo, pero por ejemplo habla específicamente del transporte. Estaciones de transporte. Se refuerza la presencia policial y se implementan controles de seguridad en los accesos, incluyendo la revisión del equipaje y personas, según el Ministerio del Interior. Vehículos de transporte público. Se aumenta la vigilancia en los vehículos y se implementan medidas para garantizar la seguridad de los pasajeros. Infraestructura ferroviaria. Fijaros los apartados, cómo va, parte de un apartado general, pero luego va desglosando cada uno. Va haciendo recomendaciones específicas. Se intensifican los controles de seguridad en estaciones y vías, incluyendo la revisión de instalaciones y el refuerzo de vigilancia policial. Infraestructura del agua, que bueno, esto es otro tema aparte del tema que estábamos hablando, ¿no? Plantas de tratamiento de agua potable. Se refuerzan los controles de acceso y la vigilancia, así como la revisión de equipos y procesos para evitar posibles actos de sabotaje. Sistemas de distribución. Se aumenta la vigilancia en las redes de distribución y se implementan medidas para garantizar la continuidad del servicio en caso de incidentes. O sea que digamos que todo eso está sobre el papel, está planificado y está pensado y ha habido gente que lo ha diseñado y lo ha corregido. Luego lo que pasa es que estas cosas hay que ponerlas en marcha. Recordar cómo empezó todo este tema de Israel y de Gaza, que hay un ataque terrorista en el que mueren 1.200 personas en menos de un día, y hay un secuestro de más de 200 personas, ¿no? Bueno, pues yo creo que nadie puede dudar de la eficacia del ejército de Israel, ¿no? Desde el punto de vista de repeler cualquier tipo de... Pues a ellos les pasó esto, ¿eh? Y claro, luego las consecuencias son tremendas, ¿no? En general, el nivel 4 de alerta implica una mayor presencia policial, controles de acceso, revisión de equipamientos y posibles restricciones de acceso a ciertas zonas en todas las infraestructuras públicas, incluyendo las de electricidad, transporte y agua. Quiero deciros porque esto tiene mucho que ver con todo lo que nos está pasando. Claro, porque, por ejemplo, todo el efecto de la Dana de Valencia, pues o sea, es un problema hubo unas inundaciones por unas lluvias muy copiosas, es un desbordamiento de ríos, en fin, una serie de medidas que dependen prácticamente del Ministerio de Tránsito hacia la ecológico, de transición ecológica, pero claro que luego la Dirección General de lo que es la parte de seguridad, la Dirección General de Operaciones y de Seguridad, y donde está también Protección Civil, todo eso depende del Ministerio del Interior. Otra cosa sería el Ministerio de Defensa, ¿no? Imaginaos que ahora de repente
están haciendo prácticas en el Océano Atlántico o en el Mediterráneo y de repente se dispara un cohete y ese cohete pues nos cae a nosotros en cualquier parte, ¿no? Bueno, pues realmente eso es Ministerio de Defensa, ¿eh? El que tiene que tener previsto eso. ¿Qué es lo que pasa? Pues que todas estas cosas siempre, desde el punto de vista ciudadano, son fallos de seguridad, ¿eh? O sea, cuando se produce algo de estas cosas, son fallos de seguridad. Otra cosa es que luego un juez pueda determinar que eso se ha podido evitar o que no ha sido posible evitarlo, como es lógico, ¿eh? Por lo que estaba comentando antes, el ejemplo que os ponía en el caso de Oriente Medio, ¿no? Pero realmente son fallos de seguridad, ¿eh? Porque claro, todo esto, hoy día la tecnología permite que yo recuerdo, por ejemplo, haber visto en algún proyecto que he hecho en cárceles, ¿no? Pues cómo hay sistemas neumáticos que van en líneas paralelas a la valla perimetral de tal forma que cuando hay un peso de más de 30 kilos o 40 kilos sobre la superficie blanda, automáticamente eso genera un movimiento que provoca una alarma de seguridad. ¿Eh? Os hablo de esto, que eso es una cosa muy antigua. Hoy ya, claro, tenemos los drones, y tenemos todos los registros de lo que son cámaras desde el punto de vista mediante aviones, pequeños aviones aéreos, que pueden perfectamente hacer un recorrido imaginaros que hay una vía de seguridad paralela al tren, pues perfectamente se hacen controles de seguridad y se tiene fotografiado y registrado a todas las personas que han pasado por allí, en bicicleta, en patinete o en vehículo o en un camión. Entonces, eso es importante, yo creo, tenerlo, que desde el punto de vista ciudadano tenemos que tener la idea muy clara de que son fallos de seguridad, fallos del sistema, ¿eh? Que bueno, que luego podrán ser, tienen que ser asumibles siempre por los responsables del sistema, porque no hay otros que sean, los ciudadanos no tienen la culpa de que un tren se pare, ¿eh? Y si hay empresas que tienen la responsabilidad, pues también volvemos a lo mismo que hablábamos cuando hablábamos del apagón de las temas de las eléctricas, porque desde arriba, desde el Ministerio, desde la Secretaría de Seguridad, de Estado de Seguridad, de ahí hasta donde están las empresas que usan esa infraestructura que es pública, porque los trenes que hay, las compañías de trenes que son privadas, o las empresas que gestionan o producen electricidad y son privadas, pues claro, lógicamente están dentro de una infraestructura nacional de una infraestructura pública única, que es del Estado, que es de todos los españoles y que hemos pagado todos los españoles desde hace muchísimos años, ¿eh? Entonces esto hay que tenerlo muy claro. La seguridad siempre nos hace pensar que hay un fallo de seguridad cuando ocurre cualquier cosa. Luego habrá que analizarlo y ver las responsabilidades, ¿eh? Pero en principio siempre es un fallo de seguridad. Pues nada más, solamente quería hacer estos comentarios porque oigo muchas cosas y siempre, pues a veces no, yo creo que tenemos que tener un poco la cabeza bien ordenada y bien organizada, que no pasa nada, que si hay alguien que tiene la culpa, pues tendrá que rendir cuentas y ya está. Porque hoy ya estaban hablando, por ejemplo, en el caso de los trenes, claro, yo recuerdo que en los trenes, yo la verdad es que creo que solamente una vez he tenido retrasos en el tren y que me devolvieron el dinero. Pero yo recuerdo que también hace ya unos meses, cuando empezaron a haber parones, empezaron a haber retrasos y tal, la ADIF ya quitó la recuperación de digamos, la autosanción que se imponía ADIF por llegar tarde, ¿no? En función de eso te pagaban un 25, un 50% o te pagaban todo el billete. Eso lo quitaron ya, ¿no? Con lo cual yo creo que el ciudadano tiene derecho siempre cuando estamos hablando de un transporte público. Y si es una empresa privada, pues yo tengo que reclamar a la empresa privada y poner la correspondiente denuncia para que eso se gestione a través de un organismo público. Pues nada más, solamente era eso. Yo no sé si con esto se puede aclarar un poco la idea o al revés, o se complica más, ¿no? Pero es importante a veces tener un poco estas cosas claras y saber que a veces hay mucha legislación, hay mucha gente pensando, mucha gente que ha trabajado muchos años, ha creado muchas normas, ha creado muchos reglamentos. Claro, luego los reglamentos hay que ponerlos, hay que tener los medios humanos y materiales para poderlos poner en práctica. Porque claro, cuando llega una cosa de estas, pues luego les van a pedir responsabilidades, ¿no? Y si ustedes no han puesto más medios de los que tal, es que, pues en fin, lo de siempre.
Bueno, pues nada más, hasta pronto, gracias.